Me encantaría decirte que Bitcoin va a subir sin freno hasta los $200,000, pero la realidad es otra. Y sé que este análisis puede generar dudas, polémicas e incluso algo de hate. Aún así, considero que es un tema importante, especialmente si tienes inversiones en criptomonedas. Antes de empezar, si realmente tienes el tiempo para ver este video, te recomiendo que lo hagas. Si no, puedes seguir con otro tipo de contenido. Este análisis es profundo, va mucho más allá de lo que suelen decir otros creadores, que solo repiten frases como invierte, compra, se viene el bull run o que viene el alt season. En cambio, aquí vamos a centrarnos en datos reales, en el comportamiento del mercado y en los ciclos de las criptomonedas. Dicho esto, comencemos. Vamos a analizar Bitcoin en gráfico semanal. He marcado separadores desde el año 2020 para entender cómo se relaciona la situación actual con el ciclo anterior, el que comenzó tras el halving de Bitcoin en 2020. Es clave observar lo que ocurrió en 2021, que al igual que 2025, es el año posterior a un halving. En 2020, Bitcoin llegó a cotizar en niveles tan bajos como $3,000 o $3,500 antes de iniciar una subida explosiva hasta los $65,000. Sin embargo, estos no fueron los máximos definitivos del ciclo. Como vemos en pantalla, después de alcanzar ese nivel, Bitcoin logró un nuevo máximo, aún más alto. En ese punto, recuerdo perfectamente cómo el mercado estaba lleno de optimismo. Se hablaba de que Bitcoin llegaría a los $100,000, que era el mejor momento para invertir y que la tendencia alcista continuaría sin pausa. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que antes de alcanzar su máximo histórico de $69,000, Bitcoin sufrió una corrección del 55%. Y este nivel es clave, porque representa uno de los máximos históricos más importantes de Bitcoin, y en un momento te explicaré por qué. A partir de ahí, Bitcoin entró en una fuerte caída, llegando a cotizar en torno a los $15,000, con una corrección total del 78%. Pero, ¿por qué es relevante analizar esta caída? Porque marcó una tendencia bajista con máximos y mínimos cada vez más bajos, lo que es una señal clara de debilitamiento del mercado. Sin embargo, a lo largo de 2023 y 2024, Bitcoin logró recuperarse y volvió a cotizar en niveles cercanos a su máximo histórico, 2 o 3 años después. Pero aquí hay algo importante que quiero destacar. Si observamos las velas en este punto, notamos indecisión. No hubo un rompimiento claro que confirmara un cambio de tendencia. Fue recién en noviembre de 2024 cuando se produjo un rompimiento con fuerza, señalando una posible nueva tendencia alcista. Pero aquí es donde quiero que prestes atención. A pesar de ese movimiento, Bitcoin aún no ha confirmado que el rompimiento sea válido. Es decir, aunque haya subido, existe la posibilidad de que vuelva a caer y termine siendo un falso quiebre. En esta temporalidad, los movimientos en el precio se reflejan a lo largo de varias semanas, por lo que es clave seguir analizando su comportamiento antes de sacar conclusiones definitivas. Lo clave aquí es analizar el comportamiento de estas tres velas, ya que su estructura se asemeja bastante a patrones anteriores. Un punto clave a analizar aquí es la formación de un Fair Value Gap o imbalance en el precio. ¿Pero qué significa esto? En términos simples, un imbalance ocurre cuando el precio se mueve de manera tan rápida y agresiva en una dirección que deja un vacío en la acción del precio. Esto sucede cuando una vela no llega a cotizar dentro del rango de la vela anterior y la siguiente, creando un espacio sin suficiente actividad de compra o venta. Estos vacíos, según el análisis técnico, tienden a ser rellenados con el tiempo porque el mercado busca equilibrar esos movimientos abruptos. En otras palabras, cuando se forma un Fair Value Gap, es muy común que el precio regrese a ese nivel para cerrarlo al menos en un 50%. Si miramos el comportamiento pasado de Bitcoin, podemos ver que esto ha ocurrido en varias ocasiones. Primero, el precio subió rápidamente, creó un imbalance y luego corrigió a la baja para testear el 50% de ese vacío. Luego, en otro movimiento alcista, se formó otro imbalance, y nuevamente el mercado corrigió para llenar parte de ese vacío. Siguiendo esta lógica, Bitcoin podría repetir este patrón y venir a cerrar el Fair Value Gap actual, lo que implicaría un movimiento hacia los $85,000 en el mediano plazo. A partir de ahí, hay dos posibilidades. Podría corregir o, por el contrario, establecer un nuevo máximo histórico. Lo que aún no ha sucedido es la confirmación definitiva de la ruptura. Para que esta ruptura sea válida, Bitcoin debería alcanzar los $85,000, transformar esa resistencia en un soporte sólido y desde ahí, impulsar un nuevo máximo. Y esto es algo totalmente posible porque ya ha sucedido antes. En ciclos anteriores, Bitcoin ha realizado fuertes correcciones para luego marcar nuevos máximos históricos. Ahora bien, ¿qué otra señal nos ayuda a validar este escenario? Si observamos el indicador Bitcoin Cycle Profile, podemos notar una tendencia interesante. El año posterior al halving suele ser el mejor para Bitcoin, pero las mejores zonas para tomar ganancias han estado históricamente en estas franjas verdes.
Hasta ahora, el mercado ha respetado este patrón casi a la perfección, y según este modelo, estamos entrando en la fase donde se deberían empezar a tomar beneficios. Esta etapa, denominada Profit Start, comienza alrededor de la semana 40 posterior al halving. Aquí no venden los pequeños inversionistas, sino los grandes jugadores, ballenas, fondos de inversión, gobiernos y países, quienes buscan cerrar imbalances en el precio, obtener mejores puntos de entrada y, posteriormente, impulsar otro máximo histórico. La línea roja marca la zona en la que, históricamente, la mayoría de los inversionistas ya han salido completamente del mercado. Según los ciclos anteriores, ese punto llegaría alrededor de noviembre de 2025. Por lo tanto, hay dos estrategias posibles. Primero, holdear hasta noviembre de 2025, esperando alcanzar el punto más alto del ciclo. Segundo, vender progresivamente, aprovechando la acumulación de posiciones realizadas en los últimos 2 años, en zonas clave como las del Dollar Cost Average, DSA, donde los inversionistas suelen comprar en caídas para vender en los picos. No quiero generar alarma ni decir que esto se cumplirá exactamente, porque el mercado siempre es incierto. Sin embargo, no sería descabellado esperar que Bitcoin valide esta ruptura y luego alcance un nuevo máximo histórico, que podría ser el gran movimiento final antes del ciclo de alt season. Dicho esto, es importante ser cautelosos con las inversiones. Bitcoin podría corregir en cualquier momento, especialmente porque hay mucho FOMO en el mercado. Actualmente, si revisamos el gráfico diario, podemos ver que están liquidando no solo posiciones en futuros, sino también a inversionistas minoristas o retails, muchos de ellos atraídos por la reciente euforia en criptomonedas. Factores como la aprobación de los ETFs de Bitcoin, el impacto político con la llegada de Donald Trump a la presidencia e incluso el lanzamiento de tokens relacionados han generado gran especulación en el mercado. Pero más allá de eso, hay un imbalance significativo que probablemente el precio intente llenar en algún momento. Lo importante aquí es no asumir que el precio permanecerá estático. Bitcoin podría moverse de manera abrupta, generar una mecha en el gráfico y luego continuar su trayectoria. Todo puede pasar. Este es el análisis que quería compartir con mi comunidad de criptoadictos. Puede cumplirse, puede no cumplirse, pero lo fundamental es estar preparados y recordar que en el mercado, cualquier cosa puede suceder.